el principio de solidaridad es un principio extremadamente incómodo, y es el más incómodo de todos los principios, porque nos recuerda eso que decía León XIII, ¿no? León XIII cuando dice, no presentes como un acto de generosidad lo que debías por justicia. A veces nosotros entendemos que estoy haciendo algo como supererogatorio, así como algo, mira, esto no era mi obligación, pero como soy buena onda lo hago, que está bien hacerlo, digamos, está muy bien hacer cosas por encima de mis deberes. Cuando hablamos de la solidaridad no consiste en actos supererogatorios. Si queremos, sí respecto de la justicia, pero no respecto del deber. El que actúa solidariamente actúa cumpliendo un deber porque se da cuenta, internaliza el hecho de que somos responsables del bien de los demás. De la integralidad de la persona humana, pero además de todas las personas humanas sin sacrificar a ninguno. O sea, no es auténtico bien común si es que dejamos a alguien en el camino, digamos, ¿no? Entonces, es como un modo de entender el bien común que no subordina en un modo, uno diría, no entiende a la persona humana como subalterna de algo así como el interés general, sino que entiende que hay una coincidencia entre aquel bien que es común y la protección de todas las personas humanas sin descuidar a ninguna. Entonces, este es el marco, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno entiende el bien común diciendo es el bien de la persona en sociedad o es el bien integral de la persona humana y de todas las personas humanas, o como una elaboración más tardía que se ha hecho, bien común definido como conjunto de condiciones, esta es otra definición habitual, conjunto de condiciones que hacen posible a cada persona humana su máxima realización. En todas estas definiciones es como que se deja en suspenso en qué consiste el bien, ¿no? Porque, ok, podemos decir, bien común es el bien de todas las personas, bien integral, pero ¿qué es lo bueno para la persona humana? Y eso no está respondido, o incluso en qué consiste la realización de la persona humana. Cuando uno dice bien común, conjunto de condiciones que hacen posible la máxima realización, ¿en qué consiste eso, no? Entonces, los principios de subsidiariedad y de solidaridad, aunque nunca van a terminar de darle una forma definitiva a en qué consiste el bien humano, eh, van a especificar un poco más en qué consiste el bien social humano o qué es lo que entendemos por el bien social de la persona humana. Son en este sentido subsidiariedad y solidaridad dos especificaciones del bien común bajo el entendido de que la definición, uno diría como conceptual, abstracta del bien común, está absolutamente subdeterminada. Absolutamente subdeterminada. El puro bien común, las puras definiciones de bien común nos informan muy poco los cursos de acción concreto, porque el bien común, uno puede decir cosas, no sé, el bien común tiene primacía sobre la libertad, por ejemplo, ya, perfecto, tiene primacía el bien común sobre la libertad. La libertad humana tiene que ordenarse al bien común, ok, ya entendemos eso. Check. ¿En qué se traduce eso, concretamente? ¿En qué se traduce? ¿Cómo ponemos eso en la práctica? Si no hemos definido en qué consiste el bien humano. Entonces, es bueno entender solidaridad y subsidiariedad como dos artefactos teóricos, obviamente son dos principios rectores del orden social, pero desde un punto de vista conceptual son dos artefactos teóricos que vienen a darle forma al principio de bien común para que signifique algo más específico que lo que significa cuando lo dejamos enunciado de manera demasiado abstracta, ¿no? Entonces, en este marco y en el contexto de, sobre todo del siglo XIX y XX, los grandes siglos de las disputas acerca de doctrinas sociales, emerge en primer lugar el principio de subsidiariedad y mucho más tarde el de solidaridad. Creo que también es bueno tener a la vista que son dos principios que se desarrollan de manera secuencial, estos son desarrollos históricos contingentes, y el principio de subsidiariedad, que está elaborado en su forma fundamental a mediados del siglo XIX, es bastante anterior al principio de solidaridad, que es elaborado casi un siglo más tarde, o de hecho un poco más de un siglo más tarde, y se sistematiza recién a mediados del 20 y de hecho ya en la segunda mitad del 20. Entonces, hecha esta introducción tal vez demasiado larga, vamos a abordar el primero de estos dos principios, que es el principio de subsidiariedad. Y repito el recordatorio de que estos principios forman parte de un corpus. Eso significa que no son compartimentos estancos. Voy a explicar un poco más a qué me refiero con esto, y es a lo siguiente. Uno a veces tiende a pensar en los principios rectores del orden social como ideas matrices
que inspiran cierto tipo de acción, ¿no? Y entonces hay una pregunta con la que yo me he topado muchas veces en charlas como esta o en clases o en distintas instancias, que es como la siguiente. Si es que uno piensa en la Teletón, ¿qué tipo de principio es el que está expresándose ahí? ¿La Teletón es subsidiariedad o es solidaridad? Ese tipo de pregunta tiene una equivocación basal. Y esa equivocación basal es creer que en una institución o en una acción se expresa un principio. Y eso no es así. Cuando hay una institución que está rectamente ordenada, cuando hay una acción que está rectamente ordenada, lo normal es que sea expresión de la totalidad de los principios rectores del orden social en su conjunto. Y por lo tanto, algo así como la Teletón, si es que la Teletón entendemos que está ordenada al bien común, entonces es expresión de todos los principios. Y en una institución como esa o en una acción rectamente ordenada, cualquiera ya sea, no sé, ayudar a una persona que está en problemas, lo que sea, hacer bien el trabajo, realmente el acto social del que se trate, si está rectamente ordenado, debería cuidar simultáneamente la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la destino universal de los bienes y todos simultáneamente, ¿no? Entonces, quiero decir que incluso ahora que voy a sistematizar principios por separado, hay que saber que estos principios no se expresan por separado, sino que iluminan o enfatizan ciertos aspectos del orden social de manera más saliente, ¿no? Entonces vamos primero con subsidiariedad. Principio de subsidiariedad significa, en un primer lugar, auxilio. Auxilio, ayuda. Subsidio significa esto, ¿no? Subsidio, subsidium, que es la palabra latina de la que emana el concepto, significa ayuda. Y por lo tanto, el principio de subsidiariedad describe un cierto deber de auxilio que pesa para ciertas personas y ciertas organizaciones en ciertos contextos, ¿no? En general, la idea con la que es más fácil entender el principio de subsidiariedad, aunque no es la única forma en que el principio se expresa, es la siguiente. Las instituciones u organizaciones más grandes y más complejas, como puede serlo un Estado, tienen el deber de prestarle asistencia, o sea, de prestarle ayuda a las instituciones más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo un colegio. El Estado tiene el deber de asistir al colegio. ¿De qué modo se manifiesta esto, digamos, rectamente? Bueno, los estados pueden en ocasiones prestar ayuda material, como son los subsidios, digamos, nosotros tenemos educación eh, particular subvencionada, la hemos tenido históricamente, eso por supuesto está siempre sujeto a la contingencia histórica y esas cosas pueden cambiar, pero la famosa subvención escolar es un modo en que el Estado puede subsidiar a un colegio, puede prestarle ayuda subsidiaria. Ahora, el Estado también presta ayuda subsidiaria a todas las instituciones cuando mantiene el orden público. Las instituciones en general no son capaces de mantener el orden público por sí mismas. Por supuesto, un colegio o cualquier institución, una familia, una empresa, no es capaz de mantener la seguridad, por ejemplo, respecto del crimen. En general eso no se puede. Necesitaría poder policial que en el contexto de los estados de derecho contemporáneos solo lo tiene el Estado. Y por tanto, cuando el Estado garantiza la seguridad pública, está subsidiariamente ayudando a todas las organizaciones que gracias a que el Estado mantiene la seguridad pública son capaces de desenvolverse normalmente, realizar sus fines, en fin. Ahora bien, el énfasis que pone el principio de subsidiariedad no está solo en el hecho de que las instituciones más grandes y complejas tengan el deber de ayudar a las más pequeñas y simples, y esto es un deber que atañe también a las personas, y que luego podemos desarrollar eso genial, va a depender de la hora, no es solo que indique esta exigencia de ayuda o subsidio, sino que manifiesta un cierto modo de ayuda o auxilio que obedece a circunstancias históricas concretas. El énfasis del principio de subsidiariedad es el siguiente. El modo en que una asociación más grande y compleja debe ayudar a una más pequeña y simple tiene que ser siempre cuidando que su ayuda empodere o habilite a la institución más pequeña y simple a llevar a propósito sus propios fines y nunca sofocándola, absorbiéndola, aplastándola, asfixiándola, etc., ¿no? Es una exigencia al principio de subsidiariedad y custodia de la capacidad de las asociaciones más pequeñas de desplegarse por sus propios medios
y una intencionalidad asociada a cualquier intento de ayudarla que no la sustituya, no la asfixie, no le impida realizarse. ¿Por qué se hace esta prevención? Y entonces, aquí vamos a hacer, digamos, vamos a separar esto en dos asuntos, ¿no? Por un lado hay un asunto histórico, por otro lado hay un asunto, no diría, es de la lógica misma de las interacciones humanas. En general, cuando una institucionalidad o una persona más grande y compleja o más competente para desarrollar cierta tarea ayuda a otra, tiene el riesgo de subsumirla. Eso ocurre siempre, ¿no? Hay una frase típica que tiene, bueno, tiene cierto tiraje, que es como, no hay que darle a alguien los peces, sino que hay que enseñarle a pescar, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de darle a alguien, o sea, digamos, de enseñarle a pescar a alguien en lugar de darle peces? La lógica, por supuesto, es que uno ayuda más cuando habilitas a la otra persona a valerse por sí misma, cuando la empoderas, cuando le permites ser autónoma, que cuando por medio del tipo de ayuda que le prestas la vuelves dependiente de ti, ¿no? Hay un tipo de asistencia que puede transformar al otro en dependiente y por lo tanto puede debilitar a aquel que es el objeto de tu ayuda, y hay otro tipo de asistencia que puede ser habilitante en el sentido de que conviertes a aquel a quien ayudas en agente de su propio destino, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia, cuando elabora el principio de subsidiariedad, digo la doctrina social de la Iglesia, en realidad son un montón de autores de distintas vertientes, pero esto converge como subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia. Este principio, el principio de subsidiariedad, suscribe la idea general de que es más deseable ayudar habilitando que absorbiendo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es mejor, por ejemplo, que el Estado habilite a los privados, diríamos, a impartir educación por sí mismos, que el Estado sustituya a los privados en el ejercicio de educar? ¿Por qué es mejor empoderar que sustituir? ¿O por qué sería indeseable que el tipo de asistencia que el Estado le presta a los colegios termine sustituyendo a los colegios y termine siendo el propio Estado, digamos, el que educa? Y el motivo, como anticipaba al comienzo, obedece a una cierta concepción de qué es la persona humana y en qué consiste el bien humano. Entonces, yo decía, hay como una razón, hay una razón histórica y una razón de, digamos, alojada en la naturaleza misma de la interacción humana. Ahora me voy a referir a esta segunda, a la naturaleza misma de las interacciones humanas. Lo que se dice en la doctrina social de la Iglesia es que es deseable que las personas por sí mismas interactúen con otras y formen asociaciones que persiguen fines concretos. Es decir, que no es solo práctico para la sociedad que las personas se asocien, no es solo conveniente en términos de esto es útil, esto vamos a, no sé, vamos a ser más prósperos, no es solo eso. Es que es más ajustado a la naturaleza humana porque es intrínsecamente bueno para la persona humana vincularse con otras y asociarse con otras para formar organizaciones sociales. Que esto es un bien en sí mismo, diríamos. Entonces, esto por supuesto obedece a una cierta concepción de en qué consiste el ser humano. Las facultades principales del ser humano, que probablemente las hayan escuchado 1 millón de veces, son la racionalidad primero y la libertad derivada de la racionalidad después, ¿no? El ser humano es un ser dotado de razón y de libertad o voluntad. Perfecto. También check. Pero junto con ser seres racionales y libres, o racionales y volitivos, somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres intrínsecamente dependientes de los otros para estar bien. El bien humano requiere de cierto tipo de interacciones con los demás que nos permiten no solamente realizarnos como personas, uno podría decir, nos permiten ser felices, nos permiten alcanzar aquellos bienes más altos a los que nuestra naturaleza apunta. Entonces, bueno, aquí hay millones de ejemplos, pero uno podría decir, la organización más básica que los seres humanos conforman, que es la familia humana, una organización, uno podría decir natural, que los seres humanos conforman como proyección de sus propias inclinaciones básicas, es un tipo de comunidad que es en sí misma buena para el ser humano. Es buena la familia humana, es bueno el club deportivo. Yo recuerdo hace unos años, una amiga mía
eh, que estaba trabajando en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, tuvo que armar un mapa de la sociedad civil de Chile. Y mapeó todas las organizaciones de la sociedad civil que tuvieran personalidad jurídica, en fin, hubo algunos filtros, pero hicieron ese mapa. Y nosotros nos reíamos porque en la lista, un Excel gigantesco, y en la lista de organizaciones que conforman la sociedad civil chilena, había una cosa que se llamaba Club de Amantes del Tejón. Del tejón, el animal, digamos, ya. Y existe en Chile un Club de Amantes del Tejón. Y lo que dice este principio es que es bueno que haya un Club de Amantes del Tejón, es deseable. El hecho de que haya un Club de Amantes del Tejón versus que no lo haya es un bien para la sociedad chilena y es un bien para las personas que forman parte del Club de Amantes del Tejón, porque en esa organización se expresa un aspecto de la naturaleza humana que es nuestra tendencia a asociarnos con otros para perseguir fines concretos. Y es bueno que haya clubes de fútbol, es bueno que haya empresas, es bueno que haya colegios, que haya universidades, que haya fundaciones, que haya, en fin, es bueno para los seres humanos asociarse con otros y vincularse con otros. Y no vamos a esconder, no voy a entrar en esto en profundidad, pero no vamos a esconder que lo que hay por debajo de esto es la intuición de que el más alto bien humano es establecer relaciones de amor con otros, ¿no? Y que es más probable que eso ocurra cuando tenemos instancias en las que es posible tener encuentros personales, cosa que es mucho más probable en sociedades más pequeñas que en sociedades más grandes. Nosotros a nivel de las grandes sociedades, que sé yo, el Estado, el mercado, las grandes sociedades, la ONU, cualquier cosa, eh, es muy difícil establecer relaciones interpersonales fecundas, relaciones interpersonales que realmente sean relaciones personales, relaciones de encuentro, de comunión, de interacción propiamente humana o específicamente humana. Y en cambio, en un colegio, sobre todo en un curso de un colegio, en un trabajo, digamos, en una oficina, o en un club de amantes del tejón, como en un club deportivo, es mucho más probable que establezcan, digamos, esas dinámicas sociales, naturalmente establezcan relaciones de encuentro verdadero entre las personas que son en último término las que nos permiten realizarnos. Entonces, cuando el principio de subsidiariedad afirma que es bueno, por ejemplo, que el Estado subsidie, ya no solo a los colegios, también que subsidie al Club de Amantes del Tejón y a toda forma de asociatividad natural humana que uno cree que contribuye al bien común, y que en su ejercicio de auxiliarla para hacer todo aquello que no puede hacer por sí misma, debe intentar empoderarla o permitirle que cumpla sus propios fines por sí misma, es decir, ayudas quirúrgicas, ayudas que le permitan resolver problemas que no puede resolver, pero que no la sustituyen en la deliberación interna, que no le impiden discernir sus propios fines, etc. Lo que hay detrás es la convicción de que es mejor una sociedad que expresa de manera vital la tendencia natural de los seres humanos a asociarse con otros y generar una sociedad viva. Es decir, que una buena sociedad, cuando está la noción de bien común, ya decíamos, bien común, bien de todas las personas, bien integral de toda la persona humana, conjunto de condiciones, todas estas definiciones, ok, acá lo especificamos un poco más. Está más cerca del bien común una sociedad vital, una sociedad que está enriquecida por la actividad continua de las personas reales, concretas, de carne y hueso, que interactúan unas con otras y que logran articularse, formar organizaciones, cualquiera ya sea. Idea País también. Es bueno que exista Idea País. Digo, ¿no? Estamos en un contexto organizado por Idea País. Esto es bueno. Y es bueno porque permite ciertas dinámicas que las sociedades en su escala más amplia no pueden lograr, ¿no? Y entonces, esa es la razón de fondo. Y le decía, pero hay también una razón histórica, hay también una razón histórica, porque el marco histórico en el que surge este conjunto de ideas y esta serie de principios es uno en que, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y radicalizado en el marco de los totalitarismos del siglo XX, se tendió a entender que las asociaciones intermedias eran un obstáculo para un principio que se incrustó como principio rector del orden social, aunque vamos a ver que su rol, aunque en ciertos modos es deseable, o al menos es deseable hasta cierto punto, si lo entronizamos es muy peligroso, se entendió que estas asociaciones eran un problema para la igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? A tono de lograr la igualdad entre todos los seres humanos fue que la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Francesa, promulgó la ley Le Chapelier, en la que se decretó la ilegalidad de todas las organizaciones gremiales, organizaciones sindicales, clubes, etc., ¿no?
se abolieron por ley. ¿Por qué se abolieron por ley? ¿Por qué derogar las organizaciones gremiales? ¿Por qué impedirle a las personas asociarse, como hizo la Asamblea Nacional Francesa y como haría luego de manera muchísimo más radical eh, el Partido Nacional Socialista o el Partido Bolchevique? ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que las organizaciones humanas generan acceso desigual a bienes. Eso es verdad. Y, claro, y la mentalidad que estuvo detrás de la derogación, primero de la ley Le Chapelier y luego de la puesta en práctica del autoritarismo, suponía que si queremos lograr la igualdad total entre todos los seres humanos, nada debe mediar entre el Estado y el individuo. Nada. La ley Le Chapelier, como estas puestas en marcha de ciertos movimientos totalitarios, suponían un intento de eliminar las instancias de intermediación buscando la igualdad total entre todas las personas. Igualdad total que supone, por ejemplo, que los colegios no puedan definir sus propios planes, sino que tengan que educar todos según el Estado informa, ¿no? El Estado indica cómo deben ser educados todos. Y entonces vamos a evitar que los colegios tengan autonomía para determinar cómo quieren educar a sus hijos, los vamos a educar a todos por igual. Eso es un modo de eh, organizar la sociedad, alternativo al que está proponiendo el principio de subsidiariedad, y que tiene de fondo la creencia de que las instituciones intermedias son obstáculos, ¿no? Obstáculos para la realización de algo así como el interés general, que es la versión revolucionaria del bien común, revolucionaria en ese contexto. Y claro, la Revolución Francesa fue una cosa, los totalitarismos fueron otra. Los totalitarismos del siglo XX profundizaron todos esos problemas y terminaron con sociedades brutalmente atomizadas. Atomizadas significa acá donde no hay o había muy pocas asociaciones intermedias, ¿no? Las asociaciones intermedias estaban minadas por problemas de desconfianza generalizados y entonces surgen estas reflexiones en el marco de propuestas políticas concretas que aspiraban a eliminar la intermediación entre el Estado y el individuo, ¿no? Inclusive proyectos, por ejemplo, de eliminar la familia misma, intentando que los hijos sean educados directamente por el Estado. Y aquí no estoy hablando de educación estatal como la educación napoleónica, estoy hablando de modelos tipo kibutz, o sea, quitarle los hijos a sus padres y que los eduque el Estado a todos de manera centralizada, ¿no? O sea, ese tipo de propuesta. Ese tipo de ideas que intentan eliminar las asociaciones intermedias, familias, colegios, clubes, gremios, sindicatos, etcétera, en pos de la igualdad, fueron el marco en que el principio de subsidiariedad se desarrolló. Se desarrolló como una tentativa histórica de responder a una intencionalidad política de darle al Estado un rol de superregulador social, así como darle una fuerza omnímoda, en la cual las asociaciones intermedias fueran subsumidas, ¿no? Por eso es que el énfasis del principio de subsidiariedad cuando uno lo lee suele ser que se debe prestar ayuda, pero solo mientras sea necesario y luego retirarse, ¿no? O sea, ayudar hasta que la otra institución resuelva su problema, luego retirarse, para evitar que esa ayuda sea este paternalismo asfixiante que puede terminar sofocando a la institución ayudada en lugar de ayudándola realmente a cumplir sus propios fines, ¿no? Ahora bien, creo que hay una cosa, y con esto voy a cerrar acerca de subsidiariedad, hay una cosa que es bueno tener a la vista. El hecho de que la subsidiariedad aspire a empoderar al objeto de la ayuda o del subsidio, en lugar de sustituirlo, no quita, bueno, digamos, no supone que el subsidio sea siempre excepcional. No solo la subsidiariedad opera por excepción, opera también por normalidad. Y acá hay una cosa que es importante, porque las organizaciones humanas, por su propia naturaleza, son incapaces de cumplir sus propios fines o de garantizar todas las condiciones que hacen posible cumplir sus propios fines. Y en esto estamos incluyendo a la familia, al colegio, al club de amigos del Tejón y a todas, digamos, ¿no? El ejemplo que creo que clarifica esto mejor es la familia. Nosotros creemos, en general, los seres humanos, que los padres son los principales encargados de educar a sus hijos. Ok. Los padres son los principales encargados de educar a sus hijos, pero no de manera excepcional, sino que de manera normal, los padres son incapaces de ofrecerle a sus hijos todo aquello que constituye la educación necesaria
para que se conviertan en adultos autónomos capaces de alcanzar a su vez sus propios fines y de seguir sus propios proyectos de vida. Dada la complejidad de la sociedad humana, no es común, incluso en los padres más educados, obviamente los padres más educados están más capacitados eventualmente para educar a sus hijos en todo aquello que necesitan para luego, qué sé yo, aspirar a ir a la universidad, a estudiar o lo que sea, ¿no? En el grueso de la sociedad humana, los padres, por asuntos de tiempo, por asuntos de conocimiento, por competencias, por disposición, están no por excepción, sino que por normalidad incapacitados de educar a sus hijos plenamente o en la totalidad de las dimensiones en que los hijos necesitan ser educados. Entonces, cuando el colegio, no todavía el Estado, el colegio, subsidiariamente ayuda a la familia a educar a sus hijos, lo hace no de un modo excepcional, sino que le hace de un modo normal. Porque por normalidad la familia es incapaz de educar plenamente a sus hijos. Y así como la familia es incapaz por normalidad de educar plenamente a sus hijos, también el colegio por normalidad es incapaz de educar plenamente a los niños. Cuando decimos, por ejemplo, que educar a los niños supone, entre otras cosas, que el camino entre la casa y el colegio tiene que ser un lugar seguro. Y entonces, por normalidad, organizaciones más amplias tienen que estar de manera continua ayudando subsidiariamente a las unidades más chicas, más simples, menos capaces en el contexto que sea, a cumplir sus propios fines. O sea, la subsidiariedad, aunque tenga este carácter medio quirúrgico de ayudar y luego retirarse, ayudar y luego retirarse, ayudar sin subsumir, ayudar sin sofocar, etc., no opera solo por excepción. Y es incorrecto entender la subsidiariedad como una forma excepcional de ayuda. Aunque la ayuda muchas veces sea esporádica, la ayuda subsidiaria muchas veces es también continua, es constante y está atada a la naturaleza misma de las organizaciones humanas y no solo a los inconvenientes que pueden enfrentar en un momento determinado. Bien, eso con respecto a la subsidiariedad. Vamos ahora a la solidaridad. Entonces, si el principio de subsidiariedad indica no solo el hecho de que hay que ayudar, sino que cómo hay que ayudar, cuándo hay que ayudar y qué es lo que hay que buscar cuando se ayuda, el principio de solidaridad, aunque muchas veces ha sido presentado como una especie de contrabalance de la subsidiariedad, una visión que a mí me parece que es profundamente equívoca, eh, curiosamente, el principio de solidaridad es también un recordatorio de la necesidad de las personas y de las organizaciones de ayudarse unas a otras. Ilumina lo mismo. Subsidiariedad y solidaridad son dos principios que indican lo mismo, la necesidad de ayudar a otros. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? Digamos? ¿Qué es lo que los diferencia? Claro, es que enfatizan dos caras distintas y, aunque esto es una simplificación muy burda, dos caras que a veces parecen como políticamente opuestas o políticamente en tensión de en qué debe consistir el deber nuestro de ayudar a otros. Entonces, vamos a desarrollar conceptualmente la solidaridad y vamos a mostrar por qué, o vamos a intentar mostrar por qué solidaridad y subsidiariedad a veces parece que están en tensión y parece que están en un juego de contrabalance, aunque en el fondo ambas iluminan la misma cosa. Entonces, bien, primero solidaridad. ¿Cómo se define? Bueno, solidaridad está definida como el deber que las personas tienen, aunque también las organizaciones, el deber firme y constante, de empeñarse por el bien común, de manera que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Voy a repetir esta idea porque es un poco larga, me interesa como que cuaje, ¿no? que decante. Es el deber firme y constante, esto lo voy a explorar luego, de empeñarse por el bien común, de modo que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Esa es una definición que elabora Juan Pablo II y que es en general la que se ha estabilizado como definición más habitual de solidaridad en un documento que se llama Solicitud Rei Socialis. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esta definición tiene varias partes, pero de entrada tiene una construcción que parece como paradójica o parece como si fuera redundante, porque es un principio que indica el deber de empeñarnos por el bien común. Digamos así, es como un principio que indica el deber de cumplir otro principio. Y por lo tanto uno diría, ¿qué sentido tiene elaborar un principio para decir, mira, este principio consiste en la obligación de cumplir el otro? Es como,
qué es lo que agrega el principio de solidaridad al principio de bien común, si lo que la solidaridad está estableciendo es simplemente el deber de empeñarnos por el bien común, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué añadir o por qué desarrollar un principio nuevo cuando el principio de bien común ya llevaba implícita la idea de que tenemos que empeñarnos por él, digamos, ¿no? Bueno, hay dos énfasis al menos. El primero, que siempre me ha parecido muy importante resaltarlo, es el hecho de que es un deber, ¿no? Es que la solidaridad es un deber. Y que sea un deber significa que incluso cuando no sea coercitivamente obligable por el Estado, es un deber que grava en conciencia. Tenemos el deber de ser solidarios, ¿no? Segundo, y esto creo que es lo que más veces se malinterpreta respecto del principio de solidaridad, al menos según ha sido desarrollado en esta tradición de pensamiento en la que estamos hablando, es que la solidaridad es un empeño firme y constante. Es decir, la solidaridad no consiste, y esto es muy enfático, no consiste en actos excepcionales de generosidad. No consiste en eso. Nosotros muchas veces pensamos en la solidaridad como una secuencia de actos generosos aislados que emanan de nuestra intención, de nuestra liberalidad, digamos liberalidad como virtud, quiero decir, nuestra intención de ser bondadosos con los demás. Y entonces hablamos, por ejemplo, de ayuda solidaria, ¿no? Hablamos de campañas solidarias. Y claro, es verdad que esas campañas pueden ser solidarias, pero para que realmente sean reflejo del principio de solidaridad tal cual está formulado en esta tradición, el principio de solidaridad no debe ser una secuencia esporádica o una secuencia excepcional de actos humanos, sino que tiene que ser un empeño continuo, consciente del deber que tenemos de participar del bien común para que todos seamos responsables de todos. Es decir, es el cumplimiento de una responsabilidad continua. Es totalmente distinto. Imagínense una campaña, no sé, vamos a ir a construir viviendas para las personas que perdieron sus casas en un terremoto. Ya. ¿Es eso un acto de solidaridad? Y la respuesta es, puede serlo y puede perfectamente no serlo. Lo normal es que sea un acto caritativo y eso es probable que lo sea casi siempre, ¿no? Es decir, un acto inspirado de algún modo por la búsqueda del bien del otro y en cierto modo, por lo tanto, por el amor humano. Pero la solidaridad no es cualquier forma de caridad, la solidaridad es aquella expresión, uno diría, del cuidado por el otro que es tematizada en tanto cuanto deber de custodiar el bien de todos, porque entiendo que el bien del otro es mi propia responsabilidad. Por eso, el aspecto crítico del desarrollo del principio de subsidiariedad es la afirmación de que todos seamos, y el énfasis este no es mío, sino que es de la elaboración del principio, que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Solo si yo participo de una campaña como esa, entendiendo que es mi responsabilidad hacerlo porque soy responsable del bien común, que estoy solo cumpliendo con mi deber y no realizando un ejercicio generoso, espontáneo que podría no haber hecho, solo si entiendo que cumplo con mi deber y que soy responsable del bien de los demás, entonces es verdadera expresión del principio de solidaridad. Y en este sentido a mí siempre me gusta decir, y lo he dicho en más de una de estas charlas en EA País, y probablemente para algunos de los que están escuchándome ahora esto sea repetitivo, el principio de solidaridad es un principio extremadamente incómodo, y es el más incómodo de todos los principios, porque nos recuerda eso que decía León XIII, ¿no? León XIII cuando dice, no presentes como un acto de generosidad lo que debías por justicia. A veces nosotros entendemos que estoy haciendo algo como supererogatorio, así como algo, mira, esto no era mi obligación, pero como soy buena onda lo hago, que está bien hacerlo, digamos, está muy bien hacer cosas por encima de mis deberes. Cuando hablamos de la solidaridad no consiste en actos supererogatorios. Si queremos, sí respecto de la justicia, pero no respecto del deber. El que actúa solidariamente actúa cumpliendo un deber porque se da cuenta, internaliza el hecho de que somos responsables del bien de los demás. Hay una frase de Pepe Mujica, siempre me ha caído mal Pepe Mujica, pero no me importa porque esta frase es buena, el expresidente de Uruguay, que dice, cuando muere de hambre una persona en Nigeria, no es un problema de Nigeria, es un problema del mundo. Esa frase es absolutamente verdadera. El problema del hambre en el Cuerno del África no es un problema del Cuerno del África, es un problema del mundo, es un problema mío.
y aunque sea de manera indirecta y yo tenga que discernir qué implica esta responsabilidad respecto de mis actos concretos, no es verdad que el problema del hambre en África sea algo de lo que yo no soy responsable. Soy responsable. En algún grado soy responsable. Tengo que discernir qué implica eso para mis actos concretos. Eso no significa que yo tenga que ir a África, digamos, a alimentar gente. No, eso es, digamos, el discernimiento de cómo se traduce esto dependerá de cada quien. Pero lo que el principio revela es que todos los miembros de la familia humana somos verdaderamente responsables de todos. Y que por lo tanto, si hay un terremoto en Haití, si hay una crisis de hambruna en un lugar, si hay un bombardeo en otro, si hay cualquier problema que le ocurra a alguien, o si mi vecino de acá al frente, digamos, el departamento al lado, escucho que lo están asaltando, no es un problema de mi vecino, no es solo un problema de mi vecino, no es solo un problema del África, no es solo un problema del lugar donde ocurrió el terremoto o que fue bombardeado. Es un problema de todos los miembros de la familia humana en tanto cuanto somos todos verdaderamente responsables del bien de los demás. ¿Cómo se fundamenta esto? Y es interesante, este es un principio mucho más nuevo, como les decía al comienzo, y por lo tanto tiene un desarrollo más embrionario. Pero la principal justificación que ofrece que ofrece el conjunto de autores, digamos, que elaboraron en el principio, es el recordatorio de la interdependencia entre todos los seres humanos. Los seres humanos somos todos dependientes de los demás. Hay un libro que les puedo recomendar a los que se interesen por ahondar en estos asuntos, escrito por Alasdair MacIntyre, que se llama Animales Sociales y Dependientes. Lo tengo muy fresco porque estuve hoy día en un seminario sobre ese libro, y en ese libro se describe de un modo muy iluminador el rasgo constitutivo de la persona humana de la dependencia de unos respecto de otros. Los seres humanos dependemos los unos de los otros. Y dependemos no solamente en términos materiales, me piden acá que repita el libro se llama Animales Racionales y Dependientes, escrito por Alasdair MacIntyre. No es solo que seamos dependientes de los demás por una cuestión digamos así, interdependencia funcional o interdependencia económica, no es solo que uno puede decirlo, así es fácil verlo. Es fácil ver que yo, como yo me dedico a, no sé, a hacer clases de ciencias sociales y investigar cosas de ciencias sociales, yo por supuesto dependo de que haya gente que se preocupe de producir alimentos. Yo no produzco alimentos, en fin, o sea, lo necesito, ¿no? Lo necesito. Dependo del trabajo de otros. Dependo de que haya gente que construya casas, dependo de que haya gente que preserve el orden público, dependo de que haya gente que cuide las fronteras, dependo de un montón de cosas. Y que alguien fabrique anteojos y que fabrique ropa, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Somos dependientes, por supuesto, en un terreno estrictamente funcional. Pero la dependencia humana va más allá de la funcionalidad. Dependemos de los demás también en el sentido, y esto es probablemente uno de los aspectos más iluminadores de la elaboración del principio de bien común, dependo de los demás en cuanto el bien de los otros es una función de mi propio bien, o digamos así, no, al revés, mi bien es una función también del bien de los demás. Quiero decir, el hecho de que las personas que me rodean estén bien es parte de lo que yo necesito para estar bien. Hay un ejemplo que me gusta poner en esta dirección, que es el siguiente. Si una persona se topa con otra en la calle y le pregunta, oye, qué sé yo, tanto tiempo, ¿cómo has estado? Y su contraparte le dice, mira, no muy bien, fíjate que tengo un hijo que se me enfermó, más encima se me murió mi mamá, en fin, ya, tú. Y el que hizo la pregunta le dijera, sí, pero yo te pregunté por ti, no por tu hijo ni por tu mamá. El que dijera algo como eso estaría no entendiendo, o al menos expresando no entender, en qué consiste el bien humano. Porque el bien humano es naturalmente dependiente del bien de las personas que tenemos cerca, ¿no? Del bien de las personas que nos importan. Esto se ve, obviamente, con mucha mayor claridad cuando hablamos de mi amado, de mi hijo, o de las personas que tenemos más cerca. Pero, dado que esta serie de principios están inspirados en una visión cristiana, la intuición que está detrás es que todas las personas deberían importarme. También la que se está muriendo de hambre en el África, también la que acaba de perder la casa en Haití, también la que está siendo víctima de un bombardeo. Es decir, eh, así como es fácil ver que a mí me tiene que importar o que me va a importar si es que tengo un ser querido que está enfermo, también me debería importar que cualquier miembro de la sociedad humana esté pasándolo mal. Y entonces, claro, esto es como un llamado también a la empatía, uno podría decir. Uno de los problemas que genera una crisis de solidaridad es el problema de la segregación.
Segregación urbana, pero no solo urbana, segregación social en general. Cuando los mundos humanos se separan, me es mucho más difícil ver los males de los demás, digamos, ¿no? O sea, cuán difícil puede llegar a ser la vida de otro y hasta qué punto las condiciones de vida mía tienen que buscar ponerse al servicio de contribuir a resolver los problemas que tienen los otros, ¿no? Y que, en fin, somos todos miembros de una misma comunidad humana y que tenemos que hacer lo posible por ayudar a otros. Ocurre con las sociedades muchas veces que se concentran en ciertos lugares de la sociedad, uno diría en ciertos entornos, en ciertos círculos, se concentran casi todos los recursos que harían posible resolver los problemas de aquellos que no tienen esos recursos, ¿no? Y entonces unos tienen los problemas y otros tienen los recursos que podrían resolver esos problemas. Pero si aquellos que tienen los recursos para resolver los problemas no entienden que los problemas de los otros son también sus problemas y que esos recursos que ellos tienen están puestos al servicio del bien común, que tienen una hipoteca social, que tienen una función social, que están destinados al acceso universal a los bienes, entonces el hecho de yo tener recursos y que otro tenga problemas no me produce naturalmente una conexión. Y esto es un problema social, esto es un problema social, es un problema antropológico. Es decir, el principio de solidaridad intenta capturar el hecho de que los problemas de los demás están atados a los recursos míos, digamos, ¿no? Es decir, que yo soy responsable del bien de los demás porque los demás dependen de mí, del mismo modo que yo dependo de otros, ¿no? Y entonces esto es como un llamamiento, de nuevo, no actuar de cierta manera todavía, es un llamamiento, todos los principios rectores del orden social son esto, es un llamamiento a tomar conciencia de la recíproca interdependencia de los miembros de la sociedad humana y del hecho de que esa interdependencia, es decir, que yo dependo de otros y que otros dependen de mí, nos hace a todos responsables del bien de los demás. Entonces nos obliga o nos mandata, aunque nadie puede obligarnos con un fusil en la cabeza, porque estos no son deberes de justicia, son deberes de solidaridad, por lo tanto no nos puede obligar el Estado con una pistola en la cabeza a cumplirlo, son deberes que graban a nuestra conciencia. Eh, Estamos mandatados a ayudar a los otros en cuanto empeño por el bien común, entendiendo que no más estoy cumpliendo con mi deber porque soy verdaderamente responsable del bien de los demás. Por eso yo decía que subsidiariedad y solidaridad en el fondo ambos iluminan la misma cosa, iluminan la noción general de bien común, es decir, que el bien humano es el bien de una sociedad humana, que es el bien de todas y cada una de las personas que componen la familia humana, que es el bien integral de la persona humana, pero de cada persona humana. Claro, si bien común significa eso, bueno, ¿cómo lo especificamos? Esta es la idea, ¿no? Lo especificamos en el deber que todos tenemos de prestar asistencia a otros y los límites y la forma de esa asistencia la imponen los principios de subsidiariedad y de solidaridad, en el sentido de que la subsidiariedad nos recuerda que la ayuda no debe ser paternalismo, no debe ser asfixia, no debe ser sustitución, no debe ser opresión, tiene que ser empoderamiento, ¿no es cierto? Tiene que ser hacer en la medida de lo posible que el otro sea capaz de cumplir sus propios bienes, de cumplir sus propios fines, y la solidaridad lo que hace es recordarnos que cuando ayudamos a otro, no lo hacemos como un gesto liberal de justicia, liberal no digo en la filosofía, digo un gesto generoso, perdón, no lo hacemos como un gesto generoso, digamos, de caridad, sino que lo hacemos porque cumplimos el deber que tenemos de empeñarnos por el bien común, porque dado que los otros dependen de nosotros, tal como nosotros dependemos de los demás, entonces cada uno de nosotros es auténticamente responsable del otro.